Que Dios te bendiga, yo soy Pastor Darcio. Y yo, Nilsa. Y nosotros estamos acá para más un Conociendo y Viviendo la Palabra del Señor. Pero antes de empezar, me gustaría demostrar a ustedes la radio Vineardi, una radio que Dios puso en nuestra mano, está por internet, y usted puede escucharla de su teléfono, de su tableta, de su computadora, en su oficina, donde sea, porque está por internet. Y no importa donde usted esté, no importa donde las personas estén, si hay internet, usted puede escucharla. www.radiovineardi.com. Usted es nuestro invitado a orar por la radio, a escuchar la radio, a dar sus sugerencias de la radio para las cosas de la radio, las alabanzas, o que sea, para que nosotros podamos empezar a hacer las cosas de la radio. ¿Ok? Bueno, estamos empezando conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y como siempre yo hablo, no basta solamente conocer, tenemos que vivir esta palabra, tenemos que vivirla. Entonces, es bueno estudiar, sí, es muy bueno estudiar, pero tenemos que vivirla. Invito a ustedes a estar con nosotros en nuestra comunidad virtual, que es hecha toda por Zoom, siempre lo mismo ID y la misma clave. Usted puede estar conectando, orando y difundiendo la comunidad virtual y estar con nosotros. Bueno, la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos trae hoy, lo estudio. Nosotros vamos a hablar sobre la ventana 1040. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿qué es esto? Mira, nosotros somos una iglesia, nosotros somos cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la unción de Dios sobre nuestra vida y tenemos que hacer algo con esto. Y tenemos que empezar a caminar con el Señor y hacer las cosas del Señor. Por eso vamos a hablar de la ventana 1040, que es una ventana muy necesitada de la palabra del Señor. Entonces, vamos a hablar sobre ella. Lo primero que tenemos que hablar es o qué es la ventana 1040. Bueno, usted va a ver en el mapa del mundo, usted va a ver la línea del Ecuador que está aquí abajo. ¿Puede ver el mouse ahí, no? Sí. La línea de Ecuador que está aquí abajo. Y tenemos esta ventana aquí negra que está a la vuelta. ¿Qué? Son coordenadas. Sí, que esa ventana, la verdad, son coordenadas, son 10 grados y 40 grados al norte de la línea de Ecuador. Entonces, la verdad, esto fue trazado por misioneros para ver la necesidad del mundo de hablar del Señor Jesús. Y ahí usted me preguntaría, ¿cuándo se creó la ventana 1040? La ventana 1040 fue creada en 1990 por misioneros, personas que están involucradas en hacer la ordenanza del Señor, misioneros, pastores, personas que quieren difundir la palabra del Señor. Y usted me preguntaría, ¿cuál es el propósito de crear la ventana 1040? La verdad, la ventana 1040 llega al centro del mundo, como usted puede ver, el centro del mundo donde tenemos la mayor concentración de pueblos. La mayor cantidad de gente está ahí.
la mayor concentración de la pobreza del mundo, ¿verdad? Vamos a ver los datos que tenemos acá. Y la mayor, atención a esto, la mayor resistencia sataniza del mundo está allá. El demonio está actuando mucho. Esta zona, esta área llamábase cinturón de resistencia. Cinturón de resistencia contra la palabra de Dios. Y ahí usted me va a preguntar, ¿quién está en la ventana 1040? La verdad, es un encuentro del mundo de musulmanes, de hindús y de budistas, que creemos que no son religiones, son creencias que no le llevan a ningún lugar a no ser el infierno, donde viven miles y millones de personas que están empobrecidas por esto, que están empobrecidas por no conocer la verdad que usted y yo conocemos, la verdad que nos liberta de todas las cosas, de toda la opresión demoníaca de este mundo, la verdad que nos da una seguridad para irnos a la eternidad con el Señor Jesús. Pero tenemos algunas consideraciones importantes a hacer. La primera es el significado histórico y bíblico de esta ventana 1040. Y vamos directo a la palabra. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el Señor Dios tuvo un plan para el hombre y para la tierra. Adán y Eva fueron ponidos en el mundo en esta ventana. Esta ventana fue lo primero punto donde Adán y Eva estuvieron en la tierra. Pero Génesis capítulo 7, versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para la humanidad, pero la humanidad se corrompió, la humanidad pecó, tuvo mucho pecado en la humanidad y Dios tuvo que tomar una actitud, Dios tuvo que hacer algo y vino el diluvio que quitó del mundo toda la gente, excepto las que estaban dentro de la arca, junto con todos los animales que Dios había dado la orden a Noé. Entonces, el plan de Dios era uno, pero el pecado del hombre ha hecho con que el plan de Dios se cambiara, empezando con Adán y Eva, que ellos desobedecieron a Dios, y después con el pecado de la humanidad. Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si usted lee todo el capítulo 11 de Génesis, usted va a ver que el hombre quería ser mayor que Dios. Entonces el hombre empezó a construir una torre para que fuera mayor que Dios, para que se pudiera llegar hasta Dios. Entonces
Dios tuvo que intervenir con esto. Y Dios ha hecho la intervención. Y vemos esto en Génesis capítulo 11, versículos 7 y 8. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la torre porque ellos no se entendían más. Ellos se hablaban, pero no se entendían. Entonces fue cuando el Señor vino e intervino en esta obra que los hombres querían ser como Dios. Entonces tuvo la división de los pueblos. Fueron creados todos los pueblos y todas las naciones por esta intervención de Dios. Y usted podría me preguntar, pastor, ¿usted cree que sería una única lengua, un único idioma, si no tuviera tido esta situación de la torre? Yo te digo que sí. Teníamos toda una única lengua. Y te diría también que si el hombre no tuviera provocado a Dios, no tuviera pecado, hubiera obedecido, nosotros estaríamos en una condición mucho mejor de lo que estamos hoy. Porque nosotros no teníamos el diablo para nos atentar como tenemos hoy. Entonces, tenemos que entender la ventana 1040, el significado histórico y bíblico de ella. Lo segundo punto son los países menos evangelizados, o sea, 97% de las personas que son las personas menos logrado pelo evangelio, pelo cristianismo, están allá, viven allá. 99% del pueblo menos evangelizado de todo el mundo está en esta ventana 1040. 82% de la población más pobre del mundo, ahí está. 82%. Mucha gente. Si usted que nos acompaña en este canal, ya debe ter escuchado yo hablar que miles de personas se mueren todos los días y miles de personas se van al infierno porque no conocen la verdad de Jesucristo. Esto es nuestra función como cuerpo de Cristo. Esta es nuestra función como elegidos por Dios. El Señor nos dio este envío, esta orden para que usted y yo predicásemos a toda la gente. Vemos lo segundo punto. Los países menos evangelizados están en la ventana 1040. O sea, menor conocimiento de Jesús. Mucha gente, usted puede me decir, pastor, pero puede no tener gente que no escuchó de Jesús ainda. Sí, puede. Lo menor conocimiento de Jesús está en la ventana 1040. Lo menor conocimiento de Jesús. Y si usted quiere que Jesús vuelva luego, estas personas tienen que escuchar. Estas personas deben escuchar. Entonces, tenemos que tomar cuidado con esto. O sea, 1/3 de la superficie terrestre total está en la ventana 1040. Y dentro de esta ventana
tenemos 2/3 de la población mundial. 2/3 de la población mundial está en la ventana 1040. En esta ventana tenemos 62 países, dos cuales 37 países nunca escucharon hablar de Jesús, no fueron evangelizados. 97% de la población total nunca fue evangelizada. Mucha gente que está en el engaño de sectas como el musulmano, como lo hinduismo, como el budismo. Mucha gente. Y nosotros muchas veces, yo conozco la verdad. Sí, verdad, usted y yo conocemos la verdad. Pero ¿o qué hacemos con ella? Si no hacemos nada, hermano, lo siento. Es como conocer la palabra y no vivirla. Si nosotros conocemos la verdad, y la palabra dice que la verdad te libertará, nosotros somos libertos de la mentira, del engaño del mundo. Mira, tenemos que hacer algo. Y la primera cosa vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si conocemos la verdad, tenemos que predicar esta verdad. Tenemos que vivir esta verdad. Y usted puede me decir, pastor, pero yo no sé predicar. Mira, mi hermano, habla para las personas o que Dios ha hecho en su vida. No necesita mucho conocimiento, no necesita hacer teología, no necesita de esto. Habla lo que el Señor ha hecho en su vida. Viva esta libertad. Porque cuando usted empieza a vivir esta libertad, las personas que están a su vuelta, se quedarán incomodadas. Y ellas te van a preguntar, ¿qué pasa con usted? Está siempre alegre, está siempre cantando, ¿qué pasa con usted? Y ahí usted va a decir, yo tengo un amigo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo llama? Se llama Jesús. Él cambió mi vida. Él me dio una mañana que yo no tenía. Yo solo tenía lo hoy. Lo mañana yo no tenía. Él me dio una mañana. Tenemos que predicar. Mateos capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si tenemos la verdad, nosotros vamos a ser discípulos. Vamos a enseñar esta verdad a otras personas. Vamos a decir a las otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los países menos evangelizados del mundo están en la ventana 1040. Esto es algo que sería muy bueno que usted mirase este mapa y viese todos los lugares donde el diablo está venciendo. Perdona. Donde el diablo está llevando a las personas al infierno. Tenemos acá una relación de países y la cantidad de cristianos que hay en cada país. Entonces, no vamos a leer todos porque la cantidad es muy grande, pero usted puede mirar que poquísimos de ellos están arriba de 1%. 1% de la población. Tenemos India con 1%. Tenemos Irán con 0.05%. No es ni 0.5%. Tenemos
muchos países que tienen casi nada de cristianos. Sahara Occidental, cero. No hay cristianos allá. Qatar tiene 0.007% de cristianos. Turkmenistán tiene 0.001%. Casi nada. Son muchos países que no tienen cristianos. Son muchos países. Argelia tiene 0.01% de cristianos. Siria, que es un país grandote, tiene 0.1% de cristianos. Mongolia, 0.1%. Todos estes países están en la ventana 1040. Pero tenemos mucho que hacer. Mira, pastor, yo no puedo. Sí, cálmate. Te voy a decir cómo nosotros podemos hacer esto. En tercero, tiene el dominio de 3 bloques religiosos muy grandotes. Lo primero bloque es acá, en la África. O segundo bloque en el medio, aquí en el Oriente Medio. Y lo tercero bloque acá en la Asia. Son 3 bloques grandísimos de septas. Si usted se recuerda, hicimos un estudio sobre septas y heresías que usted puede ver en YouTube. Va a ver o que es una septa y ver si usted no está metido en una septa. Entonces, aquí son los bloques que están llevando a las personas al infierno. Los bloques do islamismo, los bloques do hinduismo, los bloques do budismo. Estamos hablando que tiene más de 700 millones de personas que siguen el islamismo. Tiene casi 700 millones de personas que siguen el hinduismo. Y tiene más de 1.2 millones de personas que siguen el budismo. Todo esto ocurriendo a nuestra vuelta y nosotros, ¿o qué estamos haciendo? Vamos a ver rápido cada uno de ellos. ¿O qué es lo islamismo? Ellos creen en un único Dios, son sumisos a un único Dios, pero no es el Dios que usted y yo conocemos. No es este. O islamismo tiene Mahoma como siendo su Dios. Tiene muchas leyes islámicas que tiene la pena de muerte, que las mujeres no tienen voz activa, las mujeres tienen que estar calladas. Mira, si tiene alguien acá, no se puede hablar. ¿Quién va a leer los versículos? No se puede. Si usted es islámica, no puede hacerlo. Tiene muchas leyes. Lo islamismo vino de una revelación dada por Mahoma. La verdad, hermanos, todas estas sectas que no tiene a Dios como su único Señor y a Jesucristo como lo único medio entre el hombre y Dios, todas ellas fueron tido una revelación por alguien. Lo islamismo, lo mismo. Y la palabra Mahoma significa el que es adorado. O sea, no islamismo, lo adorado no es Dios. Mahoma es lo Dios del islamismo. Ellos tienen Meca como siendo su centro. Y todos tienen que
rezar 2 o 3 veces al día virados para Meca, no importa donde usted esté. Si usted está en México, si está en Brasil, si está en Estados Unidos, tiene que 3 a 5 veces al día, tiene que rezar virados para Meca. O islamismo é o que está no primeiro bloco. Mucha gente, más de 700 millones de personas siguen esto. Lo segundo es lo hinduismo. Lo hinduismo, la verdad, fue criado en la India y es una fusión, es una junción de muchas religiones. Es una mezcla de todo y la verdad, cuando se junta muchas cosas, no se puede salir algo bueno, pero ellos tienen Brahma como el Dios más grande de ellos. Ellos creen que lo mayor Dios es Brahma, pero ellos tienen muchos dioses, tienen más de 1200 dioses. O sea, es mucho. Si nosotros creemos que existe solamente un Dios y un solo Señor, ellos tienen muchos. Ellos hacen una copia de la Trinidad de Dios, que es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si usted no se recuerda, tenemos un estudio en YouTube. Va por él. Pero la Trinidad do hinduismo es el Brahma, el Ser y Vishnu. Son los dioses. Brahma es lo Dios mayor. Servir es un Dios conservador. ¿Sabe qué es un Dios conservador? Aquello que todo está bien, que va llevando las cosas bien con todos, pero tiene el Dios Vishnu, que es un Dios destruidor. Él destruye las personas, es un Dios vengativo. O sea, no hinduismo, usted tiene muchas leyes y muchas veces las personas son sacrificadas. Existe sacrificio humano no hinduismo. Son dioses amables y violentos. Mira, si tenemos un Dios que es perfecto, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso. Mira, ¿cómo podemos admitir un Dios que es amable y es violento al mismo tiempo? Ellos tienen la vaca como siendo un animal sagrado. En cuanto miles de personas se mueren de hambre, la vaca sigue caminando por las calles, tranquila y comiendo lo mejor. Algo está mal. Ellos tienen los ratones como Dios. Los ratones entran y comen y se fartan cuanto quieran. Mira, algo está mal. Si conocemos un Dios que nos da todas las cosas para que nosotros podamos nos alimentar. Mira, ¿cómo yo puedo tener un animal de este como sagrado y en cuanto mi hijo se muere de hambre? Algo está mal ahí. Y también tiene sacrificios humanos. A poco tiempo esto fue abolido, pero ainda tiene grupos que hacen sacrificios humanos. Tenemos un otro grupo que es el grupo do Oriente, que son los budistas. Yo puse esta imagen del Buda, pero cuando usted va a pesquisar, tiene diversas líneas de Buda. O sea,
mucha gente, tiene Buda de todos los tipos, tiene lo gordito, tiene lo flaquito, tiene de todo, y cada uno con una filosofía diferente. El budismo nació en la India, fue criado en la India, pero está dominando aonde? En Asia, en la India, en China, en Japón, en Corea, en Vietnam y en Tibet. Son los lugares donde el budismo está más ferrenho, es más impregnado, está más activo en todo el mundo. Pero puede ser que su vecino es un budista. Porque tenemos aquí en América, tenemos templos budistas, donde las personas se reúnen y las personas, la verdad, ellos quieren hacer lo bien. Como si solamente por obras nosotros pudiéramos ser salvos de algo. Lo budismo también es una junción de otras religiones. Y lo budista, él tiene su creencia en Buda, en Dharma y en Sangha. Los tres nombres es lo mismo nombre de Buda, cada uno de una forma diferente. Actualmente el budismo tiene alrededor de 613 millones de seguidores en todo el mundo. Es mucha gente engañada, es mucha gente que está perdida por no conocer a Jesús, perdida porque usted y yo podemos no estar haciendo todo que nos compete para que Jesús sea conocido. La cuarta razón por lo que debemos centrarnos en la ventana 1040 es también la gran cantidad de personas pobres que viven allá. Mucha gente. Son los pobres de los pobres. ¿Sabe qué es pobre de los pobres? Estamos hablando de personas que tienen un gaño de $500 por año. No es por mes, no es por semana, es por año. Son los pobres de los pobres. Son más de 2.400 millones de personas que están en estas condiciones. Entonces, podemos ver la situación política donde 82% de la pobreza mundial está en la ventana 1040. 82%. 99% de los pobres menos evangelizados del mundo están en la ventana 1040. O sea, los pobres tienen que ser evangelizados. Vemos Jesús hablando acá en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. El evangelio también es para los pobres. Los pobres que no tienen dinero, que no tienen condición, que no tienen estudio. Pero esta palabra está sobre mi vida y sobre tu vida, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ¿o qué es? Es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesús. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Usted tiene esta autoridad, usted y yo tenemos esta autoridad, porque esto fue ponido por Jesús sobre nosotros.
a pregoar libertad a los cautivos, aquellos que están presos en el mundo, que están cautivos en el pecado, en las cosas malas de este mundo. Nosotros tenemos esta autoridad. Dar vista a los ciegos, a poner a libertad los oprimidos. El predominio de la pobreza está en la ventana 10:40. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea, bienaventurados son los pobres, los que son detenidos por las cosas del infierno, pero no son detenidos para las cosas de Dios. La pobreza está en la ventana 10:40. La pobreza está en las personas que no escuchan, que no creen y que no conocen a Jesús como su Señor. Ahí está. Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Esta es la gran comisión que usted y yo estamos. Sí, es la gran comisión donde los ciegos ven, los cojos caminan y andan, los leprosos son limpios de toda su lepra, los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Este poder, esta autoridad está sobre su vida y sobre mi vida. Este poder y esta autoridad fue ganado por Jesús en la cruz cuando Él murió y resucitó. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Pero tenemos... ¿Es bueno hacer parte de la gran comisión? Sí, pastor, es bueno, sí, pero tenemos la responsabilidad. El quinto punto son los grupos étnicos y lingüísticos no alcanzados. A mucha gente. Y la palabra del Señor dice: ir por todos, a toda la criatura, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y hablaba con Nirza y Nirza me recordaba esto y decía: mira, no es una cosa de cada vez, es todo junto. Tenemos que hacerlo de todo. Y usted me va a decir: pastor, pero yo soy solamente uno. Mira, 1 y 1 millón, uno más en el ejército del Señor, para que todos esos grupos, no importa la etnia, no importa la lengua que hablen, el Señor te va a dar los dones necesarios para que usted pueda alcanzar a estas personas. Estamos con la radio para alcanzar todos los pueblos. Mira, si usted escucha la radio, se va a ver en español, en portugués, en chino, en inglés, en alemán, en hebraico, en francés, en italiano. Así, hermanos. Esta es la gran comisión que está con nosotros. Tenemos muchas ciudades que son menos evangelizadas, las ciudades son llamadas de megalópolis. Estamos hablando de 50 ciudades más grandes del mundo. Ahí está. 50 de ellas están, no están siendo evangelizadas, donde la palabra del Señor no llega, donde la palabra del Señor no es conocida. Son las 50 ciudades más
mayores, más grandes del mundo, más llenas de gente. Las fortalezas de Satanás se encuentran en la ventana 10:40. Y usted me va a decir, pastor, ¿usted cree? Sí, yo creo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿por qué usted piensa que más de 3 millones de personas no o están involucradas en las 3 mayores sectas del mundo? Porque existe una ceguera espiritual. Las personas están ciegas espiritualmente. Y esto Pablo ya decía allá en 2 de Corintios, que el Dios de este mundo, de este tiempo, el diablo que es el dueño de este mundo, él iba a cegar a las personas. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, nosotros podemos ganar. El diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Aleluya. El diablo no tiene poder. Pastor, pero, sabe que, mira, cálmate. Mayor aquel que está en nosotros do que aquel que está en el mundo. Él no tiene poder. Mayor es nuestro Dios. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. Son armas espirituales. Así es, hermanos. Pero gente se muere todos los días. Todos los días, miles de gente y miles se van al infierno por no conocer a Jesús. Por no conocer a Jesús. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es el ángel hablando a Daniel. O sea, mira, desde el primer día, si usted empieza a leer Daniel capítulo 10, usted va a ver que desde el primer día el Señor lo atendió y el Señor mandó el ángel para atender a Daniel, el pedido de Daniel. O sea, Dios escuchó a Daniel y Dios escucha a usted y a mí. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir a Dios, tenemos que usar nuestras armas espirituales. Nuestras armas espirituales, ayuno y oración. No tengo que pelear con nadie. Ayuno y oración. No tengo que pedir permiso a nadie. Ayuno y oración. Yo no tengo que hacer nada. Las personas no tienen que saber que estoy haciendo ayuno y oración. Estas son las armas espirituales, las armas que van a vencer todas las fortalezas de Satanás. Vemos hoy la Europa siendo tragada, las iglesias cerrando y virando clubes, virando hoteles, virando que sea, prostíbulos. ¿Por qué? Porque no hay cristianos. Y usted y yo tenemos esta arma espiritual en nuestras manos. Vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Satanás va a resistir. ¿Sabe por qué?
porque está en el final de los tiempos. Jesús está volviendo, pero Satanás se va a levantar más fuerte y más bravo y más peleador como nunca. Pero nosotros tenemos a Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? Aquel que puso su pie sobre la serpiente, aquel que puso su pie sobre la víbora, aquel que dio la libertad a usted y a mí de estarmos en la eternidad con él. Satanás puede resistir cuanto quiera, pero mayor lo que está en nosotros do que aquel que está en el mundo. Y usted me preguntaría, ¿lo que podemos hacer, pastor? Mira, usted que me acompaña acá, ya me oyó decir esto, ya me escuchó hablando de esto, y yo voy a hablar de nuevo. Pastor, usted habla mucho. Sí, yo hablo mucho, mucho. Los viejos hablan mucho. Pero te voy a decir, la iglesia que no tiene una visión misionaria puede cerrarse. Las iglesias hoy están preocupados con sus presupuestos para ver las cosas como van, a cambiar el aire acondicionado, a las sillas, a mantener los sonidos, a mantener tantas cosas. Y la primera cosa que ellas borran, ¿sabe qué es? Lo misionero. La iglesia que no tiene una visión misionera puede cerrarse. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús es misionero. Ide por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos. Esta es la ordenanza de Jesús para su iglesia. Es la ordenanza de Jesús para el cuerpo de Cristo. Y ahí usted me va a decir, pero pastor, yo no puedo ir en la ventana 1040. Ok, pero usted puede interceder por ellos. Usted puede orar por ellos. Usted puede crear un movimiento de intercesión para esos pueblos. Usted y más uno, usted y más dos, usted y más N personas. O sea, el evangelio tiene que ser llevado. Ok, pastor, estoy orando. Perfecto. Adopta un misionero. Haga la adopción de un misionero. Mira, tenemos 3 agencias misioneras que conocemos, que son 3 agencias que nosotros creemos que tienen misioneros en la Asia, no centro, en el Oriente Medio, y tiene misioneros también en África. Adopta un misionero. Pero pastor, yo no tengo dinero. Hermano, $10 por mes. $10 por mes. Se puede, se no puede. Adopta un misionero para orar por él, por su familia, por su mantenimiento. Es eso que tenemos que hacer. Esto es el cuerpo de Cristo. Muchos que tienen su llamado misionero se fueron a estos lugares, están allá padeciendo, porque usted y yo no hacemos nada. Nosotros tenemos unos cuantos misioneros que nosotros mandamos ofrendas mensales a ellos. Es poquitito porque no tenemos mucho, pero mandamos, hacemos algo. Y cuando Dios me dio este estudio, Él ha dicho, mira, las personas tienen que ser despiertas de aquel que yo quiero que ellas hagan. Las personas tienen que ser despiertas que usted para predicar el evangelio, usted no necesita salir de su casa, usted puede predicar a través de la intercesión, usted puede predicar a través de su donación, de su adopción de un misionero, usted puede predicar hablando a las personas. Nosotros tenemos que tener un compromiso
con el Señor. No es un compromiso con una iglesia, con una denominación, es un compromiso con el Señor, de mantenernos misionarios, de mantenernos misioneros que están en esta ventana 1040. Y la tercera cosa que usted puede hacer es compartir esta visión. Comparta esta visión con las personas para que las personas puedan saber. La comunidad que usted frecuenta, no sé cuál es, pregunta a ellos cuántos misioneros ellos mantienen, cuáles son los misioneros, dónde ellos están. Mira, ser misionero donde no tiene problemas. Estamos tranquilitos acá. Nisa y yo somos misioneros, tenemos nuestras luchas, pero no es comparada con la lucha que tienen los misioneros que están en la ventana 1040. Pero en su comunidad, en su iglesia, pregunte, ¿tiene misioneros? Nosotros mantenemos algún misionero, porque la iglesia que no tiene misioneros cierra, puede cerrar, porque esto no es nada más que un club. Un lugar donde usted va y escucha una palabra muy dulce, pero no es una palabra desafiadora para su vida, para su relación con Dios. La verdad, mis hermanos, la palabra del Señor, llevar el evangelio del Señor está en nuestras manos. Y nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Usted que me acompaña acá, sabe que todas las veces yo digo que la decisión es de cada uno de nosotros. Yo no voy a decidir por usted y tampoco usted por mí. Pero la decisión está en nuestras manos. Que usted y yo podamos reflexionar aquello que Dios te ha hecho en nuestra vida. Reflexionar de dónde el Señor nos sacó. Reflexionar lo compromiso que nosotros tenemos con este Dios. No con la iglesia, no con la denominación, no con los cargos que yo tengo allá. No. Con Dios. Que podamos reflexionar con esto. Y tomar una actitud. Porque la verdad, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a sacar cuentas de todo lo que estamos haciendo y todo lo que no estamos haciendo. Te agradezco por estar con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si usted necesita de dirección de personas o de misioneros o de agencias de misioneros, escriba aquí abajo y nosotros con mucho gusto te vamos a pasar. Y usted va a decidir. De nuevo, no es la cantidad, y sin la calidad que entregamos al Señor. La calidad que entregamos a ellos, a los misioneros, para que ellos puedan hacer algo que usted y yo no estamos haciendo. Nosotros no estamos allá, ¿verdad? Estamos acá tranquilitos, ¿no? No hay persecución, ¿no? No hay ningún problema, nadie me prohíbe de hablar de Jesús, o que me prohíbe es mi vergüenza, o mi falta de vergüenza. Pero estamos acá. Que Dios te bendiga, que usted tenga un final de semana poderosísimo. Te invito a estar con nosotros en el domingo, para que escuchemos aquello que Dios tiene para hablar con usted y conmigo. Primero conmigo, después con usted. Si tiene alguna duda, escriba aquí abajo y nosotros vamos a nos contactar con usted y será una gran bendición. Que Dios te bendiga.